Hola, yo soy Ricardo Jaciel Flores Pérez, presentando esta práctica número 4 correspondiente a la asignatura de interfaces y microcontroladores que lleva por nombre salidas digitales y retardo de tiempo. Para empezar, a manera de introducción, hay que definir qué son los retardos de tiempo. Un retardo de tiempo es una espera controlada que se usa para mantener una salida digital activa o inactiva durante un cierto periodo. Es decir, nosotros estos retardos los vamos a configurar para que una salida se mantenga en un estado alto o en un estado bajo según lo que nosotros queramos definir y durante el tiempo que se va a definir. En el caso del PIC con el que se está trabajando y en lenguaje ensamblador, el retardo normalmente se implementa por software, es decir, mediante bucles o contadores, y para ello se utilizan las instrucciones como dig, fsz y saltos como el goto. La duración del retardo depende de la frecuencia del oscilador a la que se va a trabajar, el número de ciclos de instrucción ejecutados dentro de un bucle y los ciclos extra dados por saltos o llamadas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues es fácil de programar una vez que ya se conoce cómo se trabaja en lenguaje ensamblador. La desventaja es que mientras se está ocupando estos retardos, el PIC se encuentra sobre sí ocupado, no se puede realizar alguna otra acción mientras se está realizando este retardo. En cuanto a la frecuencia del oscilador, bueno, el PIC ejecuta instrucciones a una velocidad que depende del oscilador. En el caso del microcontrolador que estamos trabajando, que es el PIC16F887, el oscilador puede ser interno o puede tener un oscilador externo. Para cálculos de retardo, se asume una frecuencia de oscilador definida entre 4 y 8 MHz, pero no por esto quiere decir que sean las únicas frecuencias que hay, sino que existen frecuencias mayores o menores a las que se pueden trabajar. Para el cálculo de la frecuencia y el tiempo de instrucción, se utilizan estas dos siguientes fórmulas. En cuanto a la frecuencia de instrucción, hay que saber la frecuencia del oscilador a la que se va a trabajar, entre 4, y para el tiempo de instrucción va a ser el resultado de la frecuencia de instrucción elevado a la menos 1. Como ejemplo, si la frecuencia del oscilador es a 4 MHz, tenemos 4 MHz entre 4, que va a ser 1 MHz. Esto corresponde a la frecuencia de instrucción. Ahora, para el tiempo de instrucción se sustituye este 1 MHz en la fórmula y se tiene que es 1 elevado a la sexta, pero pues al estar ahora sí que en el denominador, el resultado va a ser 1 por 10 a la menos 6, que esto va a ser igual a un microsegundo. En el caso de los 8 MHz es exactamente el mismo procedimiento. Cada instrucción puede tardar un ciclo más dependiendo si hay algún salto o alguna condición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si vamos al set de instrucciones, en este caso del PIC con el que se está trabajando, en esta columna que se remarca es correspondiente a los ciclos de la instrucción que se tiene. En la mayoría de los casos corresponde un ciclo, pero hay algunos en los que directamente tiene un 2 o entre paréntesis tiene un 2. En estos casos es cuando se tiene alguna condición o algún salto. Como ejemplo, las instrucciones que mencioné al inicio, que es la del dig fsz, decrement skip if zero, la condición es esa. Va a decrementar y si al momento de evaluar
no corresponde a 0, esta instrucción ya se explicó anteriormente. Si al momento de evaluar el registro que se desea no es igual a 0, bueno, va a continuar con la siguiente línea. En este caso sería un ciclo. Sin embargo, suponiendo que ya decrementó y el registro es igual a 0, va a ser un salto de línea. Al hacer ese salto, ya se tienen dos ciclos. En el caso del goto, el goto directamente tiene dos ciclos de instrucción que, pues bueno, de manera resumida, básicamente una instrucción corresponde a un ciclo o dos dependiendo si es algún salto o alguna condición. Para el desarrollo de una subrutina que corresponde al retardo de un segundo, se tiene que tratar de llegar a aproximar a un segundo y para ello se utilizan lo que son los bucles anidados. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a tener un bucle que va a estar repitiéndose durante n veces y una vez que ese primer bucle se llega a cero, va a existir otro segundo bucle por fuera de este que va a reiniciar este contador n veces hasta que se acabe el bucle externo. Durante el desarrollo del código, esto lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero básicamente, como se explica aquí en la diapositiva, vamos a tener una etiqueta, un contador 1 que se va a decrementar hasta 0. Este corresponde al bucle interno. El bucle intermedio va a decrementar un contador 2 y va a hacer que reinicie el contador 1 las n veces que nosotros definamos. Y por último, el contador externo. El bucle externo va a tener un contador externo o un contador número 3 que va a reiniciar el contador número 2 y por obvio al reiniciar el contador número 2 va a reiniciar el contador número 1 y así sucesivamente. Para desarrollar el código nos apoyamos de este diagrama de flujo que por la parte izquierda se tiene como que los pasos que se han ido repitiendo, que es el etiquetar la memoria de datos, hacer la configuración de la salida digital, encender el LED a la salida que nosotros definamos, llamar a las subrutinas del retardo de un segundo, apagar el LED, volver a llamar a esta subrutina y repetir indefinidamente. En el caso de las subrutinas del retardo, tenemos estos tres valores. El contador 1 igual a 250, contador 2 a 100 y contador 3 a 10. Y pues básicamente lo que expliqué, una vez que se definen estos contadores, saltamos un ciclo y se hace la evaluación donde se pregunta si el contador, bueno, aquí me equivoqué, sería si el contador 1 es igual a 0 y si no, va a repetir hasta decrementar este 250. El contador número 2, que va a ser igual a 100, va a repetir o reiniciar el contador 1 y sustituirlo, decrementarlo, perdón, n veces hasta que el 100 llegue a 0. Y por último, el contador número 3, repito, aquí me equivoqué, que va a reiniciar el contador 1, contador 2, hasta que el contador número 3 llegue a 0. Para ello necesitamos en este código que quiero aquí resaltar estas tres líneas de código en color negro, en color rojo, perdón, que están aquí más a detalle, más grandes, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Bueno,
Las tres líneas están en este orden, que son la instrucción no, la instrucción decfzz y la instrucción goto. Cada una pues tiene un ciclo, como ya expliqué, o dos en el caso del goto. Aquí, bueno, hago una ampliación del código ya en PyLab. Y pues bueno, ¿qué es lo que quiero mencionar de aquí? En este caso, en estas tres líneas de código, tenemos lo que son 4 ciclos. Si nosotros hacemos las ecuaciones que se presentaron al inicio, tenemos lo que mencioné. Si se trabaja con el oscilador de 4 MHz, nos va a dar como resultado 1 MHz y al sustituirlo en el tiempo de instrucción, nos va a dar 1 microsegundo. Es decir, que cada ciclo corresponde a 1 microsegundo. Ahora, ¿cómo comprobamos que estos valores de los contadores sí se aproximan a 1 segundo? Bueno, multiplicamos el tiempo de instrucción por los 250 ciclos que se hacen en el primer contador. ¿Por qué 250? Bueno, es necesario mencionar que con el PIC que se está trabajando, cada registro tiene una resolución de hasta 8 bits, es decir, hasta 255 valores en notación decimal, por así decirlo. Entonces, una vez sabiendo esto, pues vamos a redondearlo a un valor de 250 y como mencioné anteriormente, estos 250 extracciones se van a repetir hasta que lleguen a cero. Se van a reiniciar cuando el contador 2 haga, ahora sí que forzosamente reiniciar este contador 1 y así sucesivamente con el contador número 3. Y si realizamos esta multiplicación de 1 microsegundo por 250 por 100 por 10, nos da el resultado de 1 segundo. Y ahora, en esta parte del código, estoy resaltando la línea que dice palabras de configuración. Las palabras de configuración determinan cómo va a arrancar el PIC una vez que ya lo tengamos quemado o montado. Estas definen lo que es el oscilador, si se va a trabajar con un oscilador interno o externo, si se va a utilizar un watchdog timer, si vamos a definir alguna condición de baja tensión y vamos a definir si se va a utilizar o no el master clear como un reset externo. Como punto clave hay que mencionar que el retardo depende de la frecuencia del oscilador a la que se va a trabajar. Es por eso que es necesario hacer esta configuración de bits del oscilador para que tanto nuestros cálculos como ahí los ciclos que se definieron sí se aproximen a 1 segundo. Ahora vamos a la parte del desarrollo del software. De manera sencilla tenemos este circuito. Este circuito pues tenemos lo que es nuestra fuente de alimentación, un diodo LED y una resistencia. Y pues bueno, recordando la ley de Ohm, se sabe que la resistencia es igual a la tensión entre la corriente. Bueno, para sacar el valor de la resistencia que se va a ocupar, nos apoyamos de esta tabla de tensiones que corresponden a los colores de los LEDs. Hay muchas en internet, en este caso yo ocupé esta de aquí. Realmente los valores son bastante aproximados. Y también recordando lo que son las leyes de Kirchhoff, en este caso la de tensión, se sabe que la tensión final o la suma de las tensiones que entran en un punto son igual a las que salen. ¿Qué quiere decir? En este caso, nuestra
tensión de fuente va a ser igual a la suma de la tensión de LED más la tensión de la resistencia. La de LED, si la conocemos, en este caso si trabajamos con un LED rojo que corresponde a 1.9 volts y definimos una fuente de 5 volts, el único valor que nos faltaría conocer es la tensión de la resistencia. Para ello, hacemos esta sustitución, por así decirlo, de lo que es la tensión de la resistencia. Como recordando lo que es la ley de Ohm, una tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces lo podemos separar o expresar de esta otra manera. ¿Para qué? Para que hagamos el despeje de la resistencia que queremos saber. Y pues bueno, una vez sustituyendo valores, nos queda esta ecuación de aquí de 5 volts menos 1.9 volts entre 10 miliamperes. Estos 10 miliamperes, aunque parezcan paso de mago, en realidad no lo es. En sí, lo que es el datasheet del microcontrolador con el que se está trabajando, se dice que no puede trabajar a una corriente mayor a 20 miliamperes. Entonces, para no llevarlo a ese sobreesfuerzo a que esté trabajando al límite, se define una corriente media. Entonces es por eso que se definen los 10 miliamperes. Al realizar la operación nos queda un resultado de 310 ohms. Aproximándolo al valor hacia arriba, por así decirlo, el valor más cercano es 330 ohms. Y pues bueno, esto lo podemos confirmar aquí en esta tabla de valores comerciales de resistencias. Una vez sabiendo esto y definiendo el por qué se utilizan estos 330 ohms para la protección de nuestro LED, la siguiente parte del desarrollo del software es el diagrama electrónico. En este caso, pues tenemos nuestro PIC, definimos el master clear como un reset externo con un pull-up, una resistencia pull-up hacia 5 volts, que es nuestra fuente. Alimentamos nuestro PIC en las pines 11 y 12 y definimos la salida en RD0 como se define en el código, que corresponde a la pata número 19. Y pues bueno, una vez ya definiendo esto, lo único que falta es simular el código, ver que no haya algún otro problema y ver si realmente se aproxima hacia un segundo. Bueno, continuando con la práctica, y una vez poniendo nuestro código ya en el simulador, podemos observar lo que son ahora sí que estas palabras de configuración. Esto, para no aprenderlo de memoria, nos vamos aquí a Window y aquí en Target Memory nos vamos a lo que dice configuración de bits. Y bueno, en esta tablita, en este esquema, por así decirlo, que nos ofrece el simulador, nosotros simplemente nos tenemos que dedicar a activar o desactivar instrucciones que vamos a requerir según nuestras necesidades. Entonces, para no aprendernos básicamente todas estas líneas, como mencioné, simplemente hay que activar y desactivar. En este caso, el master clear lo dejamos activado, todo lo demás lo dejamos desactivado. Esto lo vamos a dejar así y esto así. Una vez que ya tenemos esto, simplemente le damos en generar código y lo que genera aquí, hasta antes de la cabecera,
se copia y se pega acá, en esto de acá. Una vez explicado esto, básicamente lo demás es el código que se tiene. Se compila para verificar que no haya ningún error y se debuguea. Aquí en este caso, bueno, no podemos observar nada, error mío. Vamos a habilitar lo que es el Logic Analyzer. En este caso está en el RD2, que es lo que nos interesa. Y ahora sí, debuguemos. Abrimos el Logic Analyzer del RD2, paramos y aquí todo el tiempo vemos que está en estado alto. Por más que tratemos de acercarlo, siempre va a estar en estado alto. ¿Esto por qué? Bueno, dentro de las propiedades que tiene el Logic Analyzer, aquí en el buffer size se tiene un valor de 10.000. ¿De 10.000 qué? 10.000 ciclos o 10.000 microsegundos, como se quiera ver. Aunque el retardo de un segundo, como en la práctica pasada, sigue siendo una señal cuadrada. ¿Por qué una señal cuadrada? Porque básicamente al ser una salida digital se tiene un estado alto y un estado bajo. Pero aquí, ¿cómo podemos definir que realmente se cumple ese tiempo? En este caso, el Logic Analyzer no nos va a servir porque, como se tiene un máximo de 10.000 microsegundos, que es muy por debajo del millón de microsegundos que tenemos en el programa, si nosotros queremos agregar un cero o aproximar al millón, aquí el mismo simulador nos dice que el máximo es de 10.000 en el caso del Logic Analyzer. Para ello hay que usar una segunda herramienta que es el IOPIN. Aquí en el IOPIN voy a borrar esto de aquí. Tenemos lo que es esto. Vamos a definir el pin con el que vamos a trabajar, que es el RD2, y volvemos a debuguear. Como se puede observar aquí en Baloo, tenemos siempre que estar en estado activo. Para que realmente se observe el funcionamiento, le damos aquí en Runtime Update para que se esté actualizando según el programa. Y pues bueno, aquí ya vemos que cambia entre 1 y 0, simulando ahora sí que un LED. Se puede observar un cambio rápido entre un segundo, por así decirlo, pero para ello y para verificar que realmente sí se está llegando al segundo, vamos a hacer uso de una segunda herramienta, de un segundo simulador, que es Proteus. En este caso, ya abrimos lo que es el simulador de Proteus. Es una herramienta, un simulador intuitivo, fácil de usar. Yo ya tengo el programa ya cargado y la simulación ya hecha, pero para explicar realmente cómo es que funciona, lo damos aquí en nuevo proyecto. Aquí en la ruta es donde se va a guardar todos los proyectos que hagamos. Le damos a Next. Aquí en Default. No nos interesa un diseño PCB, le damos Next. No hay un programa, le damos Next y Finish. Y pues bueno, nos arroja este esquema electrónico, este mapa donde podemos interactuar. Del lado izquierdo tenemos todas estas opciones. En el caso de aquí, primero es modo componente. En este modo componente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, si le damos aquí donde está la P, tenemos todos estos componentes disponibles para usar. Como ya mencioné, yo ya tengo el circuito ya hecho, pero a manera de introducción voy a mencionar cómo es que se ocupa. Si nosotros queremos utilizar el PIC 16F, ya lo tenemos. Damos doble clic y se guarda en esta parte de acá. Ahora, ¿qué más ocupamos? Ocupamos resistencias. Lo buscamos en inglés. Aquí se encuentra.
doble clic y se guarda acá. Ocupamos LEDs de color rojo. Vamos aquí en LED red, doble clic y se guarda. Ocupamos un push button. Se encuentra aquí, doble clic y listo. Para las fuentes, en este caso tenemos esta de corriente directa. Esta directamente la arrastramos acá para definir a cuánta tensión se requiere. Doble clic y aquí le damos y simplemente aceptar. Ahora, aquí se borraron los componentes que teníamos. Para regresar a ellos, simplemente hay que regresar acá. Y volvieron a aparecer. Para la Tierra, me parece que es aquí. Tenemos Ground y de igual manera. Seleccionamos y clic acá. ¿Qué más ocupamos? Bueno, para poder visualizar la salida, vamos a ocupar un osciloscopio. Para ello nos vamos aquí, osciloscopio, clic y acá. Y para empezar a construir realmente es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el objeto, damos clic acá y clic acá. Para hacer conexiones simplemente nos damos aquí hasta que aparezca ese punto rojo y otro clic acá. Y de esta manera se hacen conexiones. Esto es a manera de introducción. Ahora, ¿cómo subir nuestro programa de MPLAB a Proteus o cómo enlazarlo? Bueno, nos vamos aquí a Program File. Van a aparecer todas las carpetas que tengamos en nuestro ordenador. Simplemente vamos a buscar el correspondiente al proyecto que estamos utilizando. En este caso es esta de aquí, que es la práctica de un retardo. Nos vamos a Dist, Default, Production y el punto X, es el que se va a utilizar. Simplemente le damos a abrir. Aquí modificamos a 4 MHz para que no haya problema, pero realmente ya se definió en el programa de MPLAB. Entonces, de esta manera es como podemos ver en esos programas, cómo se puede simular. Y pues bueno, yo voy a abrir el proyecto que ya tengo simulado correspondiente a la práctica. Tenemos esto de acá y pues bueno, realmente todo lo que ya mencioné es prácticamente igual que en el diagrama electrónico que se visualizó en la presentación. La única diferencia que se tiene es el uso del osciloscopio. Le damos a ejecutar y de manera visual podemos observar aquí cómo cambia de un estado azul a rojo. Esto representa que realmente pues sí está funcionando. Ahora, si llegase a pasarles como a mí que se les cerró el osciloscopio de repente y ya no les aparece la pantalla del osciloscopio, simplemente vamos aquí en depuración y Digital Oscilloscope. Ahorita ustedes no pueden visualizar nada. Más adelante haré una edición de video para que puedan observar el funcionamiento. Y pues bueno, realmente eso es a grandes rasgos cómo es que funciona este programa y cómo es que en realidad el programa que se realizó sí corresponde a lo que esperábamos. Como mencioné, voy a hacer el uso del editor. Aquí podemos observar el osciloscopio. Se observa una línea recta. Bueno, si esto lo modificamos corriente directa, se observa ese cambio. Como a nosotros no nos interesan los otros canales, los apagamos. ¿Qué más?
no se puede visualizar lo que es el cambio realmente. Entonces aquí realmente la interfaz es como un osciloscopio verdadero. Modificamos acá. Acá nos situamos en la posición 0. Y aquí para poder visualizar el tiempo le damos al máximo, que es de los 5 microsegundos. ¿Cómo comprobamos realmente que sí corresponde al segundo que le estamos dando? Bueno, utilizamos o habilitamos esta opción de los cursores. Ponemos una marca acá que es en 0 segundos y esta otra acá en un segundo, que es cuando da el cambio al alto. Ahí vuelve a dar el cambio. Tenemos aquí ahora 2 segundos y bueno, con esto a grandes rasgos podemos comprobar que sí cumple la función de hacer el cambio de un estado a otro. ¿De cuánto tiempo? Del retardo de un segundo. Para empezar, hay que recordar de la práctica pasada el diagrama de flujo de la subrutina que corresponde a un segundo. Como se explicó anteriormente, se tiene que definir la frecuencia del oscilador a la que se va a trabajar. ¿Para qué? Para saber el tiempo de instrucción que va a corresponder a un ciclo. ¿Qué son los ciclos? Bueno, el ciclo es el tiempo que va a tardar una instrucción u operación en, en realizar ahora sí que la acción correspondiente, por así decirlo. En este caso, como se definió lo que fue de un microsegundo, y si realizamos esta operación, prácticamente nos aproximamos a un segundo. A manera de introducción, en este caso se va a hacer un semáforo de cruce. Y pues bueno, ¿cuál es el funcionamiento de los semáforos? Un semáforo de cruce es un sistema de control secuencial que regula el flujo vehicular. Su funcionamiento se basa en estados discretos que se activan en un orden fijo. Es decir, que cada estado mantiene una combinación específica de salidas digitales durante un tiempo determinado. En microcontroladores, este comportamiento se implementa mediante lógica secuencial, retardo de tiempo y el control de salidas digitales. Es por eso que quería hacer esta pequeña introducción de la subrutina que se realizó del retardo de un segundo para saber ahora sí que cómo es que se va a trabajar. Los estados del semáforo. El semáforo básico de cruce consta de tres estados principales: rojo, que es detención total; verde, que es el paso permitido; y amarillo, que es una transición entre el verde y el rojo, que básicamente sería como que el aviso de que ya va a cambiar de un estado a otro. Y bueno, es importante mencionar que solo un estado debe estar activo a la vez, y el cambio de estado ocurre después de un retardo de tiempo previamente definido. La, esta tabla de verdad define qué celdas digitales se activan en cada fase. En este caso se van a trabajar con dos semáforos. Es por eso que se define como R1, A1, B1, R2, A2 y B2. Y se va a definir que el LED rojo o el estado rojo va a estar en alto durante 8 segundos y el estado verde va a estar en alto durante 5 segundos. Para que sea de cruce, deben de funcionar de manera alterna. Es decir, que mientras el rojo 1 esté encendido, el verde 2 también debe de estar encendido.
Como la duración total del rojo debe ser de 8 segundos, si se realiza la resta de 8 menos los 5 del verde, se define que el amarillo debe durar solamente 3 segundos. Y pues bueno, aquí en esta tabla de verdad o tabla de estados definimos eso. El rojo 1 se activa, verde 2 se activa durante 5 segundos. Ahora se hace el cambio, se mantiene el rojo y el amarillo 2 se activa durante 3 segundos. Cuando ya se cumplieron los 8 segundos del rojo 1, va a pasar a verde 1. Y por consiguiente, el rojo 2 se va a activar. Y básicamente la lógica es la misma. Se va a mantener verde 1 durante 5 segundos, rojo 1 igual durante 5 segundos. En el siguiente estado, amarillo 1 se mantiene durante 3 segundos y rojo 2 durante 3 segundos, cumpliendo los 8 segundos que corresponden al rojo. Esta tabla nos sirve como base para hacer el diagrama de flujo y por obvio, si nos apoyamos del diagrama de flujo podemos igual sacar la programación en ensamblador. Ahora, adelantándome un poco, si nosotros estos estados los convertimos en hexadecimal, porque realmente es una combinación binaria, tenemos las combinaciones de la derecha. Esto es importante mencionar porque estos valores, por así decirlo, son los que se van a definir dentro del código. Este es el diagrama de flujo que se va a ocupar, donde se hace la etiqueta de la memoria, se configuran las salidas digitales y los valores que mencioné anteriormente están aquí. Definimos nuestro puerto C, que es ahora con el que se va a trabajar, con el primer valor en hexadecimal. Se llama a una subrutina de tiempo. En este caso vamos a reciclar la del retardo de un segundo, pero ahora, en vez de que el contador 3, que era el que estaba aquí anteriormente, aquí me volví a equivocar, pero el contador que teníamos hasta arriba va a definir el tiempo que se va a tardar. ¿Por qué? Bueno, anteriormente se tenía que contador 3, que es donde está ahorita el tiempo, era igual a 10. Eso correspondió a un segundo. Pero ahora, como se va a estar alternando entre 5 y 3 segundos, y para no hacer una segunda subrutina, se va a ahorrar ahora sí que esta etiqueta de contador número 3 y se va a sustituir por una etiqueta de tiempo. Esta etiqueta de tiempo es la que se va a definir previamente antes de la subrutina y en la subrutina ya va a estar incluida esta etiqueta. Y pues bueno, básicamente se sigue esta lógica pasando a lo que es el código. Aquí ya en la parte de arriba, donde están, ahora sí que arriba de la cabecera, ya se encuentran las palabras de configuración que se platicaron en la práctica pasada, las cuales definen si se va a tener algún reset externo, si se va a trabajar con el oscilador interno, con el oscilador externo, si se va a proteger nuestro programa, se va a ocultar o no. Y pues bueno, de manera sencilla, este es el código con el que se va a trabajar. Y lo que mencioné anteriormente, se tiene una subrutina llamada tiempo, pero esta subrutina a su vez tiene la etiqueta de un contador. Es decir, que donde antes estaba el contador número 3,
Ahora vamos a tener el lugar de tiempo. El desarrollo del software es el siguiente. Como ahora se va a trabajar a lo largo de todo el puerto C, vamos a tener nuestros tres LEDs correspondientes a un semáforo y los otros tres LEDs correspondientes al otro semáforo. Vamos a tener nuestro reset externo, la alimentación en los pines 11 y 12 y los LEDs con sus respectivas resistencias de 330 en los pines correspondientes. Y pues bueno, al igual que en la práctica pasada, hay que poner a prueba este desarrollo en el simulador de MPLAB. Haciendo a continuación de la práctica, ahora en este caso lo que nos toca es el semáforo de cruce. De igual manera, declaramos nuestras palabras de configuración, nuestras cabeceras y el código que se va a utilizar. Como en la práctica pasada, ya se demostró que no se puede utilizar el Logic Analyzer. ¿Por qué? Por las limitaciones del software y lo que nos puede ofrecer. Debugueamos para verificar que el código es correcto y ahora vamos a hacer uso del IO pin. Para ello vamos a abrirlo y aquí vamos a definir todos los puertos que vamos a utilizar, que es el RC0, RC1, RC2 y RC5, que son los que nos interesan. ¿Por qué? Porque tenemos los tres de un semáforo y los tres del otro semáforo. Volvemos a debuguear, abrimos el IO pin y bueno, aquí podemos observar el funcionamiento un poco de manera muy rápida, pero se puede observar que nunca hay más de dos estados en un mismo semáforo, delimitado del RC0 al RC2 un semáforo y del RC3 al RC5 un segundo semáforo. Se puede observar que nunca hay más de dos estados activos en un mismo semáforo. Y al igual que en una práctica anterior, hay que comprobarlo a través del software de Proteus. Para ello nos vamos a Proteus y pues de igual, aquí ya tengo el programa ya cargado, ya tengo lo que es el hardware ya simulado y no queda más que comprobar realmente el funcionamiento. Corremos y pues podemos observar que se encuentra el estado verde. Ahora posterior va a pasar al amarillo 1 y se va a mantener el estado en rojo. Ahí hace el cambio y ahora posterior va a pasar al rojo y el rojo que está encendido ahorita se va a apagar y va a pasar al verde que tenemos arriba. Ahí hace ese cambio. Ahora el verde va a pasar al amarillo. El rojo se va a mantener.
Y por último, se va a reiniciar la secuencia que se definió anteriormente. Va a volver a su estado inicial en rojo y va a pasar al verde del inicio. Y bueno, de esta manera comprobamos que tanto lo teórico que fue el desarrollo del software, el cálculo de los ciclos correspondientes a los 5 y 3 segundos que se esperan, se, se comprueban también con la herramienta de MPLAB, el IOPIN, y una segunda confirmación lo vemos aquí en Proteus. Ahora lo único que falta es realmente el verlo ya en físico, ¿no? Su funcionamiento. Para ello pasamos a lo siguiente, al montado físico.